Dios les bendiga en esta hora. Que la paz del Señor sea con cada uno de todas aquellas personas que nos pueden ver en esta transmisión. Estamos en su programa Una Sola Carne. Es un programa hecho para la familia. Es un espacio en el que usted puede aprender un poco más acerca de lo que Dios ha establecido para el hogar. Le damos la bienvenida a cada uno de los televidentes y de los oyentes que están allí sintonizados a través de Goel Radio y de Goel TV. Amén. En esta hora me acompaña mi amada esposa Darly Judith de Castro y su servidor Álvaro Castro. Para estar dando inicio a esta nueva emisión, vamos a estar orando. Amantísimo Señor y Dios que estás en el cielo, Dios mío, Así en esta es, hora Jesús. te bendecimos y te adoramos, Dios. Te damos gracias, Exaltamos Señor. tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu sí, misericordia. Señor, Dios mío, te pedimos en esta hora, Señor, Señor, sí, Jesús de que sea tu Nazaret. Espíritu Santo, Dios mío, respaldando tu palabra a través de tus siervos, Dios mío. Señor, te pedimos que tu palabra sí, pueda Jesús. correr y glorificarse a través de En este el nombre medio de de Cristo comunicación Jesús. y pueda llegar a la vida de cada uno de los televidentes, de cada uno de los, Dios mío, de los que nos escucha, de cada uno de Sí, los que Señor. nos ve, de cada uno de los que está allí pendientes de esta emisión. Te pedimos que tu Así es, Espíritu Jesús. Santo hable a sus vidas, En el cambie y nombre de transforme Cristo sus Jesús. pensamientos y les ayude, Dios mío, de una manera especial. En el Sí, nombre de Señor. Jesús colocamos nuestra vida en tus manos para que seas tú, Sí, Dios, Padre. guiándonos en cada una de las palabras que vamos a hablar, Señor, para que sea produciendo el efecto por el cual tú la envías, Señor. Te damos muchas gracias. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En este día vamos a estar estudiando la palabra de Dios bajo el tema administrando bien mi casa. Amén, así es. Vamos a estar haciendo lectura de la palabra en el libro de Josué, capítulo 24, en el versículo 15. Y me permito leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 15, perdón. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi amor. Gloria a Dios. Así es. Bien, hemos tomado el capítulo 24 del libro de Josué, el 24:15, porque aquí Josué dice algo muy importante. En la última parte del versículo que hemos leído, él va a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos estado hablando en los programas acerca del deleite, acerca de la mujer virtuosa, y hemos hablado en los anteriores programas acerca de lo que es la vida matrimonial. Y hoy vamos a estar compartiendo este tema de cómo administrarlo bien. Entonces tomamos el capítulo 24 de Josué y él nos va a decir ahí que yo y mi casa, porque él dice yo y mi casa. Vamos a estar buscando otra cita para esclarecer mejor esto, porque parece o da a entender que él está usando mal el expresarse, el decir yo, en lugar de decir mi casa y yo, él dice yo y mi casa. Pero vamos a estar buscando en la Biblia el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, del 1 al 2, el cual nos va a dar mejor idea de lo que Josué dice en el capítulo 24. Amén. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, mi amor. Amén. Entonces vemos aquí, en este mandamiento, lo que demanda el Señor, lo que dice, tú y tus hijos. Entonces él en el capítulo 24 lo que está es tomando este mandamiento que ya el Señor le había dado al pueblo de Israel, y entonces por eso él va a decir yo y mi casa, porque él se está poniendo de primera persona para él asumir ese papel protagónico de ser el encargado de administrar y de ser el encargado de liderar a que su familia sea una familia que le sirva al Dios Jehová de los ejércitos. Entonces, él va a decir yo y mi casa, porque él es el sacerdote de su casa. Entonces, nosotros como matrimonio, en nuestro matrimonio, el sacerdote vengo siendo yo, que soy el hombre de la casa, el cual representa la autoridad en el hogar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos dirigirnos bien y hacer bien esta labor de sacerdocio en el hogar? La Biblia nos está enseñando de qué manera nosotros podemos realizar este servicio, y la Biblia nos está diciendo, y hay aquí un mandamiento, y es guardar los mandamientos y estatutos y decretos que Dios nos ha entregado a nosotros. Es decir, que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y nos vamos a guardar para Dios, pero el encargado en el hogar de instruir a su familia es el sacerdote de su casa, el sacerdote del hogar. Es a quien le corresponde, es el que debe estar capacitado para instruir, para dirigir a su familia. Y ese sacerdote debe estar nutrido con la palabra del Señor, que sea eficiente, un hombre eficiente en guardarse para Dios, en ser perfecto delante de Dios y poder tener la sabiduría de Dios para poder administrar bien su hogar. Amén. Amén, así es. De hecho, esto de lo que nos habla Josué, cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, lo hace, como dice mi esposo, haciendo uso de que él es el sacerdote del hogar, de que él es la persona que debe prestar ejemplo. Y es que una de las mejores maneras como nosotros podemos enseñar o instruir a nuestros hijos es siendo nosotros el ejemplo. Hemos notado a lo largo de la vida que los hijos aprenden de los padres más lo que ven en sus padres hacer que lo que escuchan de sus padres decir. Entonces nosotros mostrándonos como ejemplo siempre, es indiscutible que ellos van a aprender más fácilmente. Nosotros a los niños les podemos decir que coma no con las manos, por poner un ejemplo, sino con los cubiertos. Pero si ellos ven a sus padres comiendo con las manos y no con los cubiertos, van a aprender más fácilmente lo que están viendo que lo que están escuchando. Los niños aprenden por el ejemplo, por eso Dios en su estatuto coloca eso en el versículo 2 y dice, lo aprenderás, obedecerás mis mandamientos tú. Luego, ¿quién? Luego tu hijo, y luego los hijos o el hijo de tu hijo. Entonces, siempre siendo el sacerdote el ejemplo del hogar. Los hijos harán lo que los padres hacen. Y siendo el hombre el sacerdote del hogar, los hijos siempre, y tanto la esposa como los hijos verán siempre el ejemplo de lo que en el hogar se debe hacer en cuanto a la obediencia a Dios, siempre lo verán en el padre, en el sacerdote del hogar. Por eso Josué lo dice.
verán ustedes hoy a quién servir, escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, estando Él por delante, estando Él como ejemplo y sobre todo tomando Él la decisión que su hogar debe seguirle. Él toma la decisión, el sacerdote toma la decisión y a su hogar no le queda otra alternativa, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, no les queda otra alternativa. Ellos deben seguir la decisión que este hombre como sacerdote del hogar ha tomado. Asimismo, es el orden dentro de un hogar cristiano. Es el hombre quien toma la decisión y no le queda otra alternativa a la esposa y a los hijos más que seguirlo. Y no porque estén obligados o porque si no lo hacen va a haber una represalia de parte del hombre hacia la esposa y hacia sus hijos. No, es porque es el orden de Dios. Es el orden de Dios que así sea. Y usted me dirá, pero ¿y si mi esposo está tomando una decisión equivocada? ¿Yo cómo lo voy a seguir? ¿Cómo yo lo voy a obedecer? ¿Cómo yo me voy a sujetar a una orden que él está dando y que no está bien? Entonces, nosotros lo que podemos decirle o lo que establece la palabra es que usted con mucha sabiduría va a reconvenir con él sin hacerlo delante de los hijos. Porque una de las cosas que afecta aquí es que el hecho de que usted trate de convencer a su esposo de que la decisión no está correcta, si usted lo hace delante de los hijos, pareciera que usted lo está desautorizando y eso empieza a violentar el orden del sacerdocio dentro del hogar. Y otra de las cosas que nosotras como mujer podemos hacer es irnos de rodillas y decirle, Dios mío, guía a mi esposo en la decisión que debe tomar para que no se vaya a equivocar, porque la decisión que tome no lo va a afectar solamente a él, sino a nosotros como esposa y a los hijos. Las decisiones que tomen nuestros esposos van a afectar a nuestro hogar por completo. Por eso nosotras como mujeres sabias, mujeres de Dios, debemos pedirle al Señor que lo guíe en sus decisiones. Entonces, esto dado el caso de que los hombres vayan a tomar alguna decisión, porque ellos son los que la toman, pero nosotros debemos seguirles, mi amor. Amén, así es. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el sacerdocio. El sacerdote es el que ministraba en el Antiguo Testamento, el que enseñaba al pueblo, el que entraba una vez cada año en el lugar santísimo y era el que tenía esa comunión directa con el Señor. Hoy en día, la Biblia nos enseña en el capítulo, en Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Nosotros somos sacerdotes todos los que obedecemos al Señor y creemos en el Señor. La Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1:5, habla de un sacerdote llamado Zacarías. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. En la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban irreprensibles en las ordenanzas, en los mandamientos, en los estatutos y decretos que Dios nos ha entregado. En el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, el hombre en la casa, él era el encargado de instruir a su familia, en enseñarles la palabra del Señor. El hombre era el que se encargaba de enseñar a su esposa, a sus hijos, a enseñarles la palabra del Señor, porque en las leyes judías, en los pequeños niños a corta edad, ya se les está instruyendo la palabra del Señor. A corta edad ellos ya les están enseñando la Torá. Los primeros cinco capítulos de la Biblia, libros de la Biblia, ya el judío se está instruyendo desde niño, aprendiendo la palabra del Señor. O sea que nosotros, como sacerdotes de nuestra casa, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde temprana edad la palabra del Señor. Nosotros debemos tomar como ejemplo esto,
lo que hacen los judíos. Nosotros también somos esa Israel espiritual. Nosotros también hemos adquirido esto. Por eso la Biblia, en el capítulo, en Primera de Pedro, Él nos va a enseñar. Aleluya. Y nosotros tenemos que realizar esto y hacer esto en nuestra casa. Vamos a ver en lo que dice Deuteronomio 6, capítulo 6, 1, 7. Y les repartirás a tus hijos y hablarás con ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bien, vemos aquí lo que está enseñando la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, que dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto es tremendo lo que hace el pueblo judío hasta hoy en día. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra casa. Debemos, el sacerdote del hogar, el hombre, el varón, debe ser el encargado de enseñar la palabra, de estar pendiente, de instruir bien a su esposa, a sus hijos. Gloria al Señor. Eso no significa que la esposa no tenga el conocimiento. Hoy en día ella puede tener el conocimiento que yo tenga, pero el sacerdote de la casa, el hombre como tal, es el encargado de, si la esposa tiene alguna duda, él despejarla, o compartir con ella la palabra del Señor, enseñarle, vamos a estudiar la palabra, vamos a mirar qué nos enseña la Biblia. De pronto hay alguna situación en la que usted quisiera resolver, hay alguna pregunta y usted comparte en su casa la palabra del Señor con su esposa y también a su vez con sus hijos. Esto es importante en el hogar. Para poder administrar bien mi casa, yo tengo que tener la sabiduría de Dios. Yo tengo que tener esa ley, esos mandamientos, esos estatutos y decretos. Tienen que estar cimentados en mi corazón, en mi vida. Deben estar arraigados conmigo. Deben estar, gloria al Señor, conmigo siempre. Debo ponerlos por obra. Debo ser un hombre irreprensible, como bien lo leíamos en el capítulo de Lucas. Enseña la palabra que el sacerdote Zacarías y su esposa eran hombres que eran irreprensibles delante de Dios. Eran hombres que se guardaban para el Señor. Gloria a Jesús. Y eso es lo que es importante. Para nosotros administrar bien nuestra casa, debemos ser irreprensibles, mi amor, delante de Dios. Gloria a Jesús. Amén, así es. De hecho, ese es uno de los requisitos que más adelante el apóstol Pablo le va a establecer a Timoteo, que debe ser irreprensibles para poder ser buenos administradores del hogar. Y ahora no podemos tampoco hacer de lado el hecho de que si nosotros no administramos bien nuestro hogar, ¿cómo pues vamos a administrar bien las cosas del Señor? Amén, gloria a Jesús. Entonces, como lo venía diciendo mi esposo, hasta el momento hemos hablado de por qué el hombre, como buen sacerdote, debe ser el ejemplo, así como lo hizo Josué y como lo estableció Dios en Deuteronomio. Estamos bajo el tema administrando bien mi hogar, mi casa. Amén. Administrando bien mi casa. Entonces, para recortar un poco hasta el momento, recordar, administrando bien mi casa, el hombre como ejemplo, como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi amor, lo interesante es que Josué lo hace obedeciendo a un mandamiento que Dios estableció a través de Moisés desde el libro de Deuteronomio, donde acabamos de leer en el capítulo 6, del 1 al 2, donde él establece que estos mandamientos, que esto es un mandamiento, que el sacerdote del hogar, que el padre debe enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y como lo hemos leído más adelante, enseñarle la palabra a todos los integrantes de su hogar. Eso incluye a la esposa. Así que si usted, mi hermana, su esposo desea sentarse con usted a compartir la palabra, no importa que usted lleve su instituto bíblico un poco más adelantado, usted debe sujetarse a que su esposo va a compartirle la palabra.
Nosotras debemos estar sujetas a lo que dice la Biblia y no porque sea una imposición de hombres, sino porque Dios lo estableció. Recuerde que nuestros hijos están viendo si nosotros cumplimos la palabra de Dios. Si no la estamos cumpliendo, más adelante estaremos frente a adolescentes que tampoco van a cumplir la palabra del Señor y que van a ser un problema dentro del hogar. Nosotros como esposas debemos mostrarle a nuestros hijos la obediencia y la sujeción, sujetándonos nosotros a nuestros maridos. Si nosotros somos esposas que no nos sujetamos a ellos como sacerdotes del hogar, pronto tendremos hijos que tampoco nos van a obedecer a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que la Biblia nos enseña a mostrarnos como ejemplo, nosotros le enseñamos a nuestros hijos la obediencia y el respeto, obedeciendo y respetando nosotros a nuestro cónyuge, mi amor. Gloria al Señor. Entonces, como sacerdote de mi casa, yo debo instruir bien a mis hijos. Debo enseñarles la palabra del Señor. Debo instruirlos bajo los mandamientos y estatutos y decretos que Dios nos ha entregado a nosotros. La Biblia en el libro de Deuteronomio dice, el versículo 8 dice, la atarás como una señal a tu mano, y estarán como fronteles entre tus ojos. Gloria a Jesús. Estos mandamientos, esto lo que nos demanda el Señor, esto que es la ley de Dios, debemos tenerla siempre con nosotros, lo que está diciendo la Biblia, la debemos mantener siempre, debemos reflejarla siempre. Y dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Escribiremos la palabra del Señor, enseñaremos en el camino, al acostarse, al levantarse. Debemos enseñar a nuestros hijos, gloria a Jesús, que es una parte fundamental en el hogar, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que ellos sirvan a Jehová. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos, porque él se iba a encargar de enseñarle a su familia, a sus hijos, a su esposa, gloria a Jesús, y a todos los de su casa, que Jehová es el Dios y es el Dios de nuestro hogar. Entonces, yo tengo que enseñarle a mis hijos que Jehová es el Dios nuestro, al cual nosotros servimos, al cual nosotros vamos a adorar. Aleluya, y nosotros debemos instruir a nuestros hijos y enseñarles la palabra del Señor desde temprana edad. Gloria a Jesús, porque el estar en un hogar y el tener hijos, gloria al Señor, no simplemente, ay, qué bonito es tener los hijos y nacieron y están creciendo y bueno, le enseñamos a escribir las primeras letras, las vocales, le enseñamos a hacer los primeros números, a contar del 1 al 10, hasta el 20, después hasta el 30, después hasta el 50, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Pero, y vemos cómo crecen nuestros hijos y vemos cómo va pasando el tiempo, gloria a Jesús, y de pronto no se le enseña lo que es fundamental para que ese niño cuando vaya creciendo ya esté fundamentada la palabra en él. Por eso la Biblia va a decir en el libro de Proverbios que instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la labor que tiene que hacer el sacerdote de la casa, instruir a su pequeño hijo para que cuando él ya sea un joven adulto, cuando ya esté en su etapa de crecimiento, en su etapa de adolescencia, él tenga presente los estatutos y los decretos que Jehová nos ha mandado a nosotros. Que Jehová, gloria al Señor, que por medio de su Padre le ha transmitido a su Hijo y él va a recordar esa palabra y él se va a tener, gloria al Señor, de apartarse del camino. Él va a ser un niño temeroso, un joven temeroso de Dios. Gloria a Jesús, el cual se va a guardar desde su juventud. Gloria a Cristo para el Señor. Pero usted me dirá, es que hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. La juventud hoy en día no quiere nada con el Señor. El problema hoy en día en los hogares, gloria al Señor, con las esposas, son los hijos. Por eso vemos tantas cosas que pasan en los hogares, tantas cosas que pasan en los matrimonios. Gloria a Jesús, en el matrimonio cristiano. Imagínense, si pasan en los matrimonios cristianos, ahora, ¿cuánto más en los matrimonios que no son cristianos? La gente que no son cristianas, gloria al Señor, que tienen problemas con sus hijos porque sus hijos están en la droga, porque sus hijos, gloria al Señor, son rebeldes, porque sus hijos son delincuentes, esto y lo otro. Gloria a Jesús, es algo bastante complicado, los hijos. Pero si nosotros aplicamos lo que dice la palabra del Señor y lo que nos demanda Dios a través de su palabra,
gloria a Jesús, nosotros, nuestro hogar va a ser completamente diferente. Por eso para nosotros administrar bien nuestra casa y mantener bien nuestro hogar, nosotros debemos guardar primeramente los estatutos y decretos y tenerlos presentes y tenerlos atados ligados a nuestra alma, a nuestro corazón, para que nosotros, aleluya, no solamente tenerlos ligados a nosotros, sino también transmitírselo a nuestros hijos. Y es lo que el libro de Deuteronomio nos lo va a recalcar en el capítulo, el capítulo 6 al 7, pero en el 4:9, él también va a decir, él también va a hablar de eso en el 4:9, también va a hablar Amén. de que hay que enseñarle a nuestros hijos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria al Señor, ni siquiera a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, a los pequeños que serán nuestros nietos. A ellos debemos enseñarle a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que su abuela Eloida, gloria a Jesús, que guarde ese gloria a Jesús, lo que ha recibido, bendito sea el Señor, de su abuela Eloida, gloria a Jesús, bendito sea Cristo. Porque esta es la enseñanza, la instrucción, gloria a Jesús, de su abuelo a su nieto, gloria a Dios, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, nosotros vamos a instruir a nuestra familia, gloria al Señor. También en el 11:8 también Deuteronomio lo va a recalcar mucho. 18. Gloria a Jesús. En el 11:18, el libro de Proverbios también va a hablar. Cuando usted lea el libro de Proverbios, usted va a ver cómo el libro de Proverbios, cómo el Señor aquí, gloria a Jesús, en el pueblo de Israel, le recalcaba a los líderes que debían instruir a sus hijos y enseñarles todo lo que el pueblo de Israel había pasado, todo lo que el pueblo de Israel había atravesado, cómo antes habían sido esclavos en Egipto. Gloria al Señor, como antes sus padres estuvieron mucho tiempo en servidumbre en aquel lugar, en aquella tierra desconocida. Gloria a Jesús, y que Dios les entregó una promesa, y que Dios los iba a sacar de aquel lugar, y que Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Gloria a Jesús, todas estas cosas que vivió el pueblo judío, la Biblia en este libro de Deuteronomio va a decir que, gloria al Señor, que ellos debían enseñarle a sus hijos y decirle, gloria al Señor, y escribirle en piedra, gloria a Jesús, todas las cosas que sus antecesores o sus padres vivieron en el pueblo de Egipto, y de cómo Dios los libró, y de cómo Dios los libró de la mano de los egipcios, de cómo el mar rojo, ellos vieron el mar rojo cómo se abrió, ellos vieron ese milagro impresionante que el Señor hizo, y pasaron en seco por en medio de aquel mar cuando eran perseguidos por el pueblo judío. Oiga, esto es tremendo, gloria al Señor. Estas cosas no la vieron sus hijos, por eso Dios la va a recalcar, por eso Dios aquí lo va a decir. Mira que te encargo que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice el 11:18, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por fronteles en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Gloria al Señor. Vemos aquí que le está recordando lo que ya habíamos leído en el versículo 6, en el 6:7, dice también la misma palabra, pero aquí se lo está recordando, porque es importante, gloria al Señor, que el sacerdote de su casa, gloria a Dios, haga esta labor importante. De ello dependerá lo que va a ser sus pequeños hijos más adelante, gloria al Señor. Y por eso es que nosotros vemos hoy en día cosas atroces, cosas que vemos en la sociedad, gloria a Dios. ¿Por qué pasa esto en los hogares? ¿Por qué pasa esto en la familia? Recientemente veíamos en las noticias, gloria al Señor, que un hombre, gloria a Jesús, tomó a su pequeña niña, la asesinó,
se asesinó él y también intentó asesinar a su madre. Gloria a Jesús, estas cosas terribles que vemos en el hogar, gloria a Jesús, porque son hogares que no tienen la dirección de Dios, son hogares que no están guardando los mandamientos, los estatutos y decretos, gloria al Señor, que Dios ha demandado, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y el pueblo que desconoce esta palabra, gloria a Jesús, va a hacer estas cosas atroces. La Biblia va a decir que para los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y vemos cosas atroces en los hogares, y vemos cosas terribles que suceden a diario en la sociedad, gloria a Dios, en la gente que no tiene a Cristo, gente que está necesitada del Señor. Oiga, si nos está viendo en esta hora gente que no son cristianos evangélicos y que está viendo este programa y que ellos, gloria a Jesús, no desean tener un hogar, gloria a Dios, donde puedan tener estas dificultades o están padeciendo estas dificultades con sus hijos. Oiga, yo le invito a que usted venga a Cristo, que usted conozca al Señor y que usted se dirija, gloria a Dios, y esté guardando los mandamientos y los estatutos y decretos que Dios nos ha entregado, y usted, gloria a Dios, va a tomar las riendas de su hogar, va a direccionar su hogar, porque no es usted, es Dios en nosotros, es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos enseña, es el Señor el que hace esta obra milagrosa y maravillosa en nuestros hogares, gloria al Señor. De pronto usted dirá, no, pero yo he visto también hogares cristianos que su hijo era cristiano y después dejó de serlo y después, gloria al Señor, ya esos son otros asuntos, pero gloria a Dios, nosotros lo que nos enseña la palabra es que nosotros debemos enseñar en nuestra casa, a nuestro hijo, gloria a Jesús, a instruirlo. Y la Biblia, gloria al Señor, aleluya, si nosotros hacemos esto bien, la Biblia nos va a enseñar, nos va a decir en el libro de Proverbios, que aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Amén, así es. De hecho, bueno, habrá muchas personas que dirán, no, pero yo soy sacerdote. Nosotros estamos hablando del sacerdocio dentro del hogar. Dentro del hogar, el hombre es el sacerdote, es el administrador del hogar, tanto de los bienes económicos, de los bienes materiales, como de los bienes espirituales. Es el hombre quien delante de Dios responde porque todas las cosas dentro del hogar funcionen bien. Pero si usted no está casado, usted no deja de ser sacerdote. De hecho, lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Nosotros, al servicio del Señor, somos sacerdotes, mi amor. Amén. Tanto los solteros como los casados, tanto las esposas como los esposos. Delante de Dios somos sacerdotes, administradores de su palabra para aquellos que aún no la tienen. Porque es nuestro deber, como lo dejo en la Gran Comisión, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Debemos tomar este bien, esta palabra, esta buena nueva, administrarla correctamente y llevarla a las almas que necesitan de Cristo. Pero dentro del hogar, aunque yo soy sacerdote de la palabra de Dios para llevarla a las almas perdidas, dentro del hogar, el que administra el hogar es Él. El que administra el hogar es mi esposo, mi amor. Amén, así es. Mi amor, es que lo que nos enseña la palabra del Señor es que lo que yo tengo en mi casa, mi familia, eso me lo entregó Dios a mí. Y Dios un día me va a pedir cuenta a mí por mi casa, por mi familia. Y Dios me va a decir, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? Gloria al Señor. Y si yo no tengo la dirección de Dios, y si yo no estoy guardando sus mandamientos, sus estatutos y decretos que Dios nos ha mandado, entonces Dios un día me va a pedir cuenta y yo tengo que rendirle cuenta a Dios por mi esposa y por mis hijos. Gloria a Dios. Un día el Señor me va a pedir cuenta por ellos. Yo tengo que administrar bien mi casa. Yo tengo que guardar los mandamientos y los estatutos del Señor y ponerlos por obra y enseñarlos. Gloria a Dios. Es una tarea no fácil, gloria a Jesús. Porque de pronto quizás nosotros trabajamos todo el día, venimos y después vamos a la iglesia y de la iglesia llegamos cansados y nuevamente tenemos una rutina, gloria a Dios, pero debe haber un espacio
para que nosotros nos podamos sentar, como dice la palabra, cuando estés en tu casa, siéntate y háblales a tus hijos la palabra del Señor. ¿Cuán difícil es hacer esta labor? No todos la hacen. A todos no les parece, gloria a Jesús, esta tarea fácil, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Pero es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos enseña, que debemos hacerla. No es fácil enseñar, tomar la Biblia, gloria a Dios, porque de pronto el niño no le está prestando atención. Ay, pero es que él no me presta atención. No, cuando esté más grande yo le enseño. Pero cuando esté más grande, él va a tener aún menos interés. Gloria al Señor. Y de pronto si lo va a escuchar por obedecerlo. Y no porque él quiera realmente escuchar la palabra. Por eso es necesario que nosotros lo hagamos a temprana edad, cuando sean niños, enseñarles la palabra del Señor, contarles las historias de la Biblia, enseñarles lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, enseñarles las maravillas que Dios ha hecho, decirles, mira, a mí, a mi casa, en mi hogar, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos gracias a Él. Gloria a Jesús. Nosotros debemos reconocer, gloria a Dios, que lo que nosotros tenemos en nuestra casa no lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Lo que nosotros tenemos en nuestra casa, lo que hemos constituido como familia, lo tenemos porque Dios nos los ha regalado. Ha sido el Señor el que nos ha dado a nosotros, gloria a Jesús. No hemos sido nosotros, no. Nosotros debemos reconocer que, gloria a Jesús, que la esposa, los hijos son un regalo de Dios. Bendito sea Cristo. Por eso la Biblia nos va a decir que el que haya esposa haya el bien. Es un regalo de Dios. Gloria a Jesús. Y además de ello, gloria a Jesús, Dios nos va a instruir, Dios nos va a enseñar. Bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros debemos instruir a nuestros niños y compartir la palabra con nuestras esposas y enseñarle, porque es mi deber en mi casa, es mi deber en mi hogar, gloria a Jesús, enseñarle a mis hijos y a mi esposa la palabra del Señor, decirles que Dios ha sido el que nos ha entregado todo lo que tenemos, reconocer, gloria a Jesús, que ha sido Él y no nosotros. Bendito sea Cristo. Cuando estábamos en el mundo no entendíamos estas cosas. Bendito sea el Señor. De pronto mi padre no me enseñó estas cosas. De pronto mi madre no lo hizo. Gloria a Jesús, pero ellos no conocían al Señor. No tenían el conocimiento. Bendito sea Cristo. Y por la misericordia de Dios y porque Dios es bueno y misericordioso, nos educaron con lo que ellos tenían. Gloria a Jesús. Nos educaron de una manera, gloria a Dios, pero nos enseñaron que nosotros debíamos ser buenas personas, gloria a Jesús, y se esforzaron para enseñarnos estas cosas. Gloria a Jesús, de pronto no nos enseñaron, gloria a Dios, al pie de la palabra como lo hace el pueblo judío, porque ellos tienen la palabra del Señor. Ellos son los pioneros en conocer la palabra del Señor. Pero de pronto quizás nosotros no, porque nosotros, gloria a Dios, no somos el pueblo escogido, ni a nosotros primeramente se nos anunció el Evangelio del Señor. Pero cuando venimos a Cristo y empezamos a conocer esto, nosotros, gloria a Jesús, debemos poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña en este libro, gloria a Dios, en las Sagradas Escrituras. Bendito sea Cristo, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque es el Señor que nos ha regalado lo que hoy en día hemos cosechado y lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Gloria a Dios, ha sido porque Él nos ha bendecido y por lo que hoy nosotros podemos decir que tenemos, que ha sido gracias a Él. Amén. Entonces eso es muy importante, agradecerle a Dios, reconocer que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro alto refugio, es el Señor. Gloria a Jesús. Amén, así es. Precisamente es importante lo que dice mi esposo de instruir a los niños desde temprana edad, porque es que no podemos dejar a un lado la crianza, porque no podemos dejarle la crianza de nuestros hijos, primero a los medios de comunicación, o segundo a los maestros de los colegios, y muchísimo menos a los amigos de nuestros hijos. Fíjese en algo. La juventud que en el día de hoy tiene 20, 18 o 15 años, que están más indiferentes al Evangelio, los que hoy se están entregando al homosexualismo, a la prostitución,
fue los que hace 15 o 20 años estuvieron viendo programas de televisión donde se les inculcó el homosexualismo a través de las caricaturas, donde el diablo les ministró la rebeldía con sus padres y hoy están en la drogadicción. No podemos cometer el mismo error que los gentiles, las personas que están sin Cristo, han cometido, y es dejarle la crianza de sus hijos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación nosotros los estamos usando para predicar la palabra, pero eso no significa que en un principio haya sido creada con el fin de guiar, de llevar la palabra de Dios. No podemos ignorar que cuando crearon la televisión, el computador y todas estas cosas, la crearon con un fin de distraer o de entretener a la humanidad, de tal manera que el pueblo de Dios comenzó a entrar en esa entretención y empezó a disminuir el tiempo de búsqueda de Dios por entregarle su tiempo al entretenimiento que estos medios de comunicación ofrecían. Hoy, en esos medios de comunicación, podemos hallar programas como este, que pueden educarnos en la palabra de Dios, pero el 90% de los programas que encontramos en los medios de comunicación no son para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, son para instruirlos desafortunadamente hacia el pecado, porque hoy en día el mundo está deliberadamente entregado al pecado y es lo que Satanás está administrando, es el trabajo que Satanás está haciendo y él está utilizando lo más que pueda todas las herramientas que existan en el mundo. Utiliza la radio, la televisión, el internet, los teléfonos, los amigos, las esquinas, los bares, por donde usted vaya hay maquinaciones del diablo en contra de que nosotros como cristianos podamos crecer. Entonces nosotros debemos colocar en nuestro hogar una diferencia. En nuestro hogar no puede estar sucediendo lo mismo que sucede en las calles. En nuestro hogar no puede haber también algo que distraiga a nuestros hijos del camino de Dios. Porque nuestros hijos en la calle encuentran distracción por donde quiera que vayan. Encuentran en el parque una distracción. No es malo el parque, no es malo que jueguen, no es malo que se divierta. Pero Dios nos dice que le enseñemos la palabra. Dios nos dice que le guiemos en la palabra. Ellos donde quiera que vayan en la calle van a encontrar cientos y cientos de cosas contrarias o diferentes a algo que les guíe en el camino del Señor. Entonces nuestro hogar tiene que ser diferente. En nuestro hogar ellos tienen que ver un altar a Jehová. Ellos tienen que ver un comportamiento en sus padres, los cuales son conforme a la palabra de Dios y en ellos verán un ejemplo. Ellos tienen que ver en el hogar que allí se les enseña lo que es la lectura, lo que es la oración, lo que es, aleluya, el ayunar, lo que es el orar, lo que es buscar el rostro del Señor, porque a ellos eso no se lo van a enseñar en el colegio. A ella eso no se lo van a enseñar sus amiguitos en el parque, a ellos eso no se los va a enseñar la televisión, entonces se lo tenemos que enseñar nosotros en el hogar. No podemos cometer el error que de pronto nuestros padres cometieron con nosotros cuando estábamos niños y que por su misericordia hoy somos salvos, pero nos entregaron a que nos criáramos solos porque los padres no tenían tiempo, porque tenían que estar trabajando, porque en la noche llegaban cansados, porque no tenían el espacio para dedicarle a sus hijos un momento. No. Hubieron muchas razones por las cuales muchos padres, incluso en el día de hoy, están descuidando a sus hijos. Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de nuestro hogar. Nosotros no podemos permitir que las entretenciones del mundo, que los afanes de este mundo nos desvíen del objetivo principal, que es administrar bien nuestro hogar. Y dentro de administrar bien nuestro hogar, Dios nos enseña que nosotros tenemos que mostrarnos como ejemplo y debemos enseñarle a nuestros hijos la conducta correcta delante del Señor. Precisamente por descuidar este punto desde la niñez es que los jóvenes o los adolescentes se muestran apáticos al Evangelio. Nosotros no podemos pretender que los adolescentes sean a su edad consagrados a Dios cuando desde niños no les enseñamos lo que era la oración. No podemos pretender que de jóvenes se entreguen a ayunar y a buscar el rostro del Señor cuando desde niños no se les enseñó ni siquiera
lo que era leer la palabra. No podemos pretender que cuando ellos sepan leer, se interesen por leer la Biblia, si cuando ellos no la podían entender, nosotros no se la leímos. Debemos instruirlos desde pequeños. Y eso hace parte de lo que dice la palabra cuando nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Ahora, en la parte donde nosotros debemos mostrarnos como ejemplo, es importante que nuestros hijos nos vean a nosotros orando, leyendo la Biblia, llorando delante del Señor. Ellos tienen que ver estas cosas. Pero ¿y si nuestros hijos solamente nos ven pegados en el televisor? Si su hijo solamente lo ve pegado en el celular, eso es lo que su hijo está aprendiendo. Si su hijo simplemente lo ve trabajar, eso es lo que su hijo está aprendiendo. Está aprendiendo los afanes de este mundo porque usted y yo con nuestro ejemplo se lo estamos enseñando. Amén, así es. Pero nosotros debemos enseñarle con nuestro ejemplo que delante de Dios se llora, que a Dios se le gime, que con Dios se habla de rodillas, que su palabra se lee constantemente. Ellos tienen que ver estas cosas, mi amor. Amén, así es, gloria a Jesús. Eso es importante. Nosotros debemos instruirles, recordarles que es Dios, amén, que es el Señor, enseñarles, gloria a Jesús, es la responsabilidad como sacerdote de la casa, instruirlos y dirigirlos, gloria a Jesús, en los caminos del Señor. Es la tarea que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Y esa es una de las cosas las cuales como padre, como sacerdote del hogar debemos hacer. Es una de las más difíciles porque vemos que hoy en día los hijos no se les sujetan a los padres, gloria al Señor. Hay hogares cristianos que tienen problemas con sus hijos porque los instruyeron de pronto de pequeño, pero cuando llegaron a la adolescencia, ellos se descarriaron, han querido ir tras las algarrobas que el enemigo le da al mundo. Gloria a Jesús. Y ellos quieren probar eso, porque ellos están rodeados estamos rodeados en este mundo de todas estas cosas que el mundo le ofrece al hombre hoy en día. El Satanás sabe, gloria a Jesús, que nosotros somos carne y que por estar en este cuerpo pecaminoso nos va a llamar la atención las cosas del mundo. Entonces en el colegio, los pequeños niños, ellos están aprendiendo estas conductas, gloria al Señor. Entonces nosotros estamos en la tarea, gloria a Dios, de instruirlo, de hacerle ver que no lo que está en el mundo es lo que nos beneficia. Amén. Gloria a Jesús. Aunque aparentemente lo que hay en el mundo beneficia al hombre, no es lo correcto. Gloria a Jesús. Son caminos pasajeros. Gloria a Dios. Son caminos en los que ellos se van a encontrar, como dice la palabra, que su final es camino de muerte. Son vanos. Enseñarles, decirles que eso no los va a dirigir hacia una buena vida, no nos va a conducir hacia una buena vida. Entonces, nosotros tenemos esa labor importante y que Dios hoy nos está recordando a nosotros, primeramente como familia, como hogar, me está recordando a mí, como sacerdote de mi casa, lo que debo hacer, pero también le está recordando a todas aquellas personas que nos están viendo en esta mañana, a todos aquellos padres de familia, a todas aquellas personas, gloria al Señor, que nos pueden ver a través de este medio, que es importante la enseñanza a nuestros pequeños hijos desde temprana edad, a saber conducirnos bien delante del Señor. Amén. De saber compartirles lo que es la palabra del Señor, lo importante que es, gloria a Jesús, a que ellos mañana, cuando ya estén más adolescentes,
la palabra del Señor no sea aburrida para ellos. Gloria a Jesús. Que sea un deleite para ellos. Por eso hay que instruirlos, enseñarles, forzarlos a que ellos se vayan empapando con las cosas del Señor. Que ellos vayan viendo que lo que nosotros hacemos no es aburrido, que es maravilloso servir al Señor y guardarnos para Dios es lo mejor. Aleluya, gloria al Señor. Es lo mejor que puede haber en un hogar cristiano. Bendito sea Cristo. Y la mejor dirección y guía la va a dar el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Y otra cosa que debemos tener en cuenta también es orar por nuestros hijos. Así como nosotros tenemos luchas espirituales, nosotros hemos podido experimentar y hemos podido ver en nuestras hijas que los niños tienen luchas espirituales. A los niños Satanás también trata de colocarle pensamientos, intenciones en su corazón, también trata de colocarle tentaciones. Cuando ya les comenzamos a enseñar lo cual debemos hacer, enseñarles qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios, para que ellos empiecen a tener un temor en su corazón, no a nosotros, porque nosotros hay momentos en los que no lo estamos viendo nosotros como padres, pero hay que enseñarles que aunque papá y mamá no estén ahí, Dios los está viendo siempre donde quiera que ellos estén. Entonces hay que enseñarles eso, empezar a enseñarles el temor a Jehová, a que Dios me está viendo y lo que yo estoy haciendo a Él no le agrada y Él me va a castigar. Papá y mamá no lo saben, pero Dios sí lo sabe y Dios me puede castigar. Entonces hay que comenzar a enseñarles todas esas cosas y hay que empezar a orar por ellos. Cuando ellos estén dormidos hay que orarlos, cubrirlos con la sangre de Cristo, pedirle a Dios que los ayude, reprender en ellos cosas que durante el día tratan de influenciar sus vidas. Todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta como padres y como buenos administradores del hogar. Amén. Así Gloria es. a Jesús. En esta hora los invitamos a que ustedes dejen sus preguntas, sus inquietudes en el chat, sea de la emisora o del canal de televisión. Los esperamos en una nueva emisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de todos aquellos que nos acompañaron en esta sintonía. Gracias por estar con nosotros. Dios les guarde y Dios les bendiga.